Este es un producto con sello EMICET, la casa de los medios escolares en Bogotá. Hola, esto es Aquí es así, un espacio por y para anfesianos. Yo soy Valery Castro. Y yo soy Juan Pablo Carvajal. Y yo, Natalia Rodríguez. Aquí planteamos un espacio para tratar aspectos de bienestar emocional y sobre todo cómo nos sentimos en el Anfeso. Bienvenidas y bienvenidos. Este es un proyecto desarrollado en la jornada tarde del Colegio Aníbal Fernández de Soto en Bogotá, en una colaboración del grupo de docentes de lengua castellana y los alumnos de secundaria. Bueno, todas aquí hemos escuchado alguna vez ser el mejor estudiante en el colegio, que es la clave del éxito, sacar las mejores notas, destacarse en clase y aparecer siempre en los primeros puestos. Pero en realidad, ¿esto vale la pena? ¿Tiene algún impacto positivo o negativo en el estudiante? ¿O si en realidad nos garantiza un futuro? ¿O simplemente lo hacemos por algo que nos influye en la casa? ¿Qué impactos tenemos? Todo esto te lo contaremos. Bueno, a continuación le vamos a realizar una entrevista al psicólogo Cristian Pacheco, en donde nos va a hablar un poco sobre ser buen estudiante garantiza nuestra vida adulta, es decir, nuestro éxito, qué impacto psicológico puede tener un adolescente el esfuerzo constante y qué influye en el autoestima del estudiante esta opresión. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Pacheco, soy psicólogo de la Universidad Minuto de Dios. Con respecto a la primera pregunta, yo creo que ser un buen estudiante en la etapa escolar sí garantiza de una u otra forma el éxito en la vida, porque forma nuestro carácter, forma como personas, como seres responsables en cuanto al compromiso que uno adquiere en la entrega de trabajos, en las relaciones interpersonales, en el seguir indicaciones, instrucciones, en promover diferentes actividades, y si uno las desarrolla en el colegio de la mejor forma posible en ese ámbito de educación, creo que se puede mejorar mucho, y si uno lo utiliza de la forma correcta, se puede llegar a tener éxito en su formación profesional y en su formación laboral. Con respecto a la segunda pregunta de impacto psicológico por tener buenas calificaciones, yo creo que todo en exceso está mal. No he visto pues que muchos adolescentes tengan ese impacto fuerte a nivel psicológico por el estrés de una calificación u otra calificación. Yo creo que los jóvenes hoy en día se basan en otras cosas y no le prestan tanto atención a las calificaciones. Yo creo que eso también depende mucho de la facilidad y de la ayuda y tal vez complacencia del sistema educativo que tenemos hoy en día, porque es que igual si pierden una materia, 2 materias, tienen opciones para nivelar, para recuperar esas materias, para trabajos. Entonces yo creo que no se genera mucho impacto psicológico por estar buscando ese esfuerzo y esa perfección para obtener las mejores notas. Con respecto a la tercera pregunta, el desarrollo emocional de los jóvenes sí es importante y me parece que es fundamental. A la salud emocional no se le da el valor y la importancia hoy en día que debería llevar. Y yo creo que cada vez tenemos más jóvenes, más adultos que cargan con todos sus crisis y sus traumas de adolescencia y de niñez, y no nos damos cuenta hasta que se reflejan en nuestra vida diaria. Entonces sí es muy importante aspectos a tratar desde etapas tempranas de la vida en el colegio y en la formación profesional, porque es que los jóvenes hacen bullying, hacen matoneo, ahora se fijan y siguen estándares que se guían en redes sociales y demás, los cuales son muy, muy desfasados como de la realidad. Entonces sí es importante. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante vasto universo yace
Bueno, muchas gracias, Cristian, por compartir tus opiniones. Bueno, empecemos con una pregunta. ¿Vale la pena competir por el primer puesto? Según Jennifer B. Wallace en su libro Never Enough, obsesionarse con ser siempre el mejor puede hacer que te sientas nunca suficiente y eso rompe mucho la autoestima, en especial en esta edad en la que estamos, que es la adolescencia. Además, muchas veces esa presión viene de afuera, de los papás, del colegio, de la sociedad. ¿Queremos lo mejor para nosotros o solo encajar en lo que otros esperan? Bueno, lo interesante aquí es escuchar qué piensan los estudiantes, en realidad qué los motiva, a veces qué los frustra, cómo se sienten con toda esa presión o ese desinterés que tienen al estudio, o sea, cuál es su pensamiento en realidad. Pues también pensemos en esto, ¿las notas muestran lo que sabes o solo lo que memorizaste bien? ¿Quién decide qué es ser buen estudiante? Y ojo, no todos empezamos desde el mismo lugar. Hay quienes tienen más apoyo en casa, más tiempo, más recursos. Entonces, es justo competir como si todos tuviéramos las mismas oportunidades. Aquí es importante que cada uno de ustedes también analice y plantee cuál es su experiencia desde lo académico. Si tenemos experiencias diferentes, entonces Juan Pablo, Natalia y Valerie tienen niveles de exigencia diferentes sobre sí mismos y una visión diferente de lo que es ser buen estudiante. Entonces ahí vale la pena entender eso. Para ustedes, ¿qué es ser un buen estudiante? Valerie. Pues no sé, a mí siempre me han inculcado desde pequeña que debo tener muy buenas notas y eso, sí, o sea, eso significa pues como para mí ser un buen estudiante, que me destaque como en todas las materias, que tenga unas notas muy altas, que siempre reciba reconocimientos, porque pues para todo el mundo la mayoría de veces siempre ser el mejor es como destacarse en todo y no ver si uno tiene como un fuerte en otro tipo de cosas. Bueno, pues yo considero que en realidad, pues desde mi perspectiva, hay muchas personas, incluso desde mi caso, que pues desde pequeña como así como Valerie, pues le han dicho como no, tienes que estudiar y tal, y como desde sexto ya pues me dejaron a rienda suelta y es mi problema, o sea, si pierdo algo es mi problema, si gano algo es mi problema, y pues yo creo que más por la exigencia de mis papás, yo creo que lo hago por mí misma, el tratar de siempre destacarme. Incluso a veces yo siento que es como un amor-odio hacia la escuela, porque a veces yo siento, pues como decía Ken Robinson, en una de sus charlas, que a veces la escuela mata la creatividad. A veces yo siento que nos rigen un modelo que tenemos que seguir y en realidad eso pues no sé si sea justo o sea en realidad lo que importa. A veces, muchas veces, y lo digo desde mi canso y sinceramente, que a veces yo digo como no, prefiero la nota que entender tal cosa y en realidad no estoy aprendiendo nada, pero sé que me saqué un 5. ¿Eso vale la pena? Yo pienso que ser buen estudiante es lo que nos ha inculcado el sistema educativo, la escuela, nuestros padres, que es el sacar buenas notas para tener un buen futuro. Desde mi punto de vista, no soy tanto así. Mis papás no le han dado, sí le han dado importancia, más no mucha como pues mis compañeras acá presentes, como para siempre recalcarme sobre el estudio, los regaños si pierdo algo, etcétera, etcétera. Y pues sí, el suyo a veces mata la creatividad y a veces en vez de enseñar para la vida, simplemente hace que le tengas miedo a aprender y esto hace que pierdas un poco el rumbo para tu futuro y pues para las cosas que tienes planeadas para ti mismo. Pues como docente, bueno, yo soy docente de lengua castellana, de incluso los estudiantes que están acá, y como docente esta parte de ser buen o mal estudiante es bastante relativa, porque no todos los estudiantes son buenos en lo mismo. Yo tengo estudiantes que cuando nos reunimos con profesores y yo digo, este estudiante es muy bueno, hay profesores que dicen, no, la matemática no siempre coincide, por ejemplo, con matemáticas o con química. Entonces, porque cada uno va teniendo como sus ritmos, además sus gustos, y no quiere decir que necesariamente todos vayan a rendir en eso. Que, por ejemplo, cuando hacemos muchas veces reuniones, eso es algo que se tiene en cuenta. No todos tenemos las mismas competencias para todo. En mi caso, yo soy terrible para las matemáticas, y eso no quiere decir que sea... Y además que ahí viene la cuestión, delimitamos muchas veces al estudiante también como persona.
Entonces, ser buen estudiante es también hacer caso, y también eso lo pone como en un nivel de está mejor que otros, y empezamos como a organizarnos y a categorizarnos en esos aspectos de bueno y malo, cuando realmente pues muchos somos buenos en algunas cosas, malos en otras y regulares en otras. Entonces, en ese sentido sí hay que tener en cuenta que no es tan fácil hablar de un buen estudiante universal, y mucho menos querer, y eso, bueno, eso es totalmente cierto, querer implantárselo a los estudiantes es un daño fuertísimo, porque también hace que recaiga sobre ellos un nivel de exigencia que muchas veces ni siquiera logramos comprender. Bueno, acá tenemos una entrevista que le hicimos a la educadora de inclusión, Andrea Castillo, sobre este mismo tema que está hablando acá la profe. ¿Cómo afecta ser buen o mal estudiante y cómo repercute en el futuro? Bueno, desde mi punto de vista no hay ni buen ni mal estudiante. Todo parte del estilo y ritmo de aprendizaje que tenga la persona, asimismo de su contexto familiar, porque hay estudiantes que tienen familias que son muy exigentes y por la disciplina tienen que cumplir con los objetivos y metas, pero tendríamos que estar viendo si hay realmente un aprendizaje significativo, a diferencia de los estudiantes que pueden tener un posible talento excepcional, que son aquellos que tienen un coeficiente mayor a 130. De ellos estamos diciendo que son buenos no en todas las áreas, sino en algunas. Pueden ser buenos en matemáticas, en inglés y en español, pero pueden tener un bajo rendimiento o un desempeño no tan adecuado como sus demás pares en otra de las áreas. Bueno, muchas gracias. Respecto a lo que decía Andrea, yo sí estoy de acuerdo, porque no sé, es que yo siento que también es como a veces la autoexigencia que tenemos nosotros mismos, porque a veces yo me pongo a pensar, no, es que cuando yo estaba en octavo es muy diferente, pues ahora en el grado en donde estoy, pues ya en la recta final, ¿no? Y pues decir esto a veces me pesa, porque en estos días pues no me fue muy bien en una evaluación y pues terminé llorando, porque yo dije como no, esto me define como persona, como fui capaz de perder algo tan sencillo, soy bruta, soy qué, o sea, no supe entender. Eso me autocuestiono y me digo, ¿por qué? Y eso es algo que no sé si les pasa a ustedes, porque pues, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo, es como, no, tranqui, eso se pasa. Pero para mí es como, no, ya van a decir que soy mala, ya perdí esto, ya van a decir que no sé y que pues sí, que pues no sé. Pero yo siento que no debería ser así porque está mal. ¿Qué opinas? Sí, claro, yo pienso que es por cómo nos ha inculcado el sistema educativo y nuestros padres al creer que la escuela y pues todo esto es solo lo más grande y lo más importante en nuestra vida, y por lo que llegamos a pensar que esto nos define como persona y nos define el valor que tenemos, ¿no? Entonces, pues es algo que pues no está bien y que hace que le tengamos miedo a aprender y a la escuela, que hace que nuestro futuro se vea comprometido por este miedo, y pues sí. ¿Y tú qué piensas, Valeria? O sea, ¿tú sientes que pues esto está mal, está bien? O si en realidad, yo no sé, es que hay muchas pues universidades que pues la nacional tiene su propia pues sí, como examen de admisión. No es necesario ser como lo del ITFES y esto, entonces nos rigen como no, mira, si tú pierdes esto te va a ir mal en tal cosa. ¿Tú qué piensas? Pues que en parte, claro que definen cómo va a ser nuestro futuro todas estas pruebas y así, sin embargo, que nos estén diciendo a cada momento que si no sacamos un puntaje que esperamos, pues ya se nos acaba la vida, y pues no es así, porque hay muchas soluciones. Entonces lo que pasa es que cuando nos dicen todas estas cosas como que nos frenan y empezamos a pensar lo que tú dices de que soy boba, no sé hacer nada, ni siquiera me está yendo bien en el colegio y es mi única responsabilidad, aunque muchas veces algunas personas su única responsabilidad no es el colegio, pero pues digamos por mi parte que sí lo es, y cuando tengo notas bajas o no pasa lo que yo esperaba, empiezo a cuestionarme mucho porque las cosas no se están dando como yo quiero, si me estoy esforzando,
y así. Y Claro. pues claro que eso afecta mucho. Esto me recuerda mucho a una frase que dijo Albert Einstein en su momento, que decía: todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Entonces, pues, esto se relaciona mucho a cómo nuestros padres y el sistema educativo nos inculca, claro que según nuestro nivel académico es nuestro valor como persona. Seguimos creyendo así hasta que en un futuro terminamos haciendo cosas que no nos gustan, cosas que al final nos vamos a terminar arrepintiendo de hacer. Y pues esto hace que se nos cierren muchas puertas, de las cuales profesores y padres han dicho que se nos abren según nuestro nivel académico. Pues de acuerdo a mi experiencia, pues yo fui muy buena estudiante en el colegio, hasta cierto punto, hasta que ya me tocó empezar a ver muchas materias con las que no lograba, que principalmente eran matemáticas. Entonces empecé a dejar de ser buena estudiante específicamente por eso, porque no tenía la habilidad de escalar, como dice Juan Pablo. Y al contrario, empecé a rechazar el colegio. Cuando yo me hice profesora, yo empecé a... Entonces, bueno, uno empieza a tener muchos cuestionamientos, pero algo, por lo menos dentro de, pues, de mi historia de vida, algo que me hacía pensar mucho es: ¿por qué aprendí? ¿Por qué aprender? O sea, en mi caso era como realmente me vendieron la idea, me la creí, y a la larga pues sí me funcionó, de estudiar te va a ayudar, estudiar te va a hacer tener oportunidades, y las tuve gracias a que me concentré mucho en mis estudios, pero también sé que era más por curiosidad, porque me gusta aprender y me gusta aprender muchas cosas, y de eso me pegué para poder ir aprendiendo e ir mejorando a nivel pues laboral y en muchos niveles. Pero hoy en día yo siento que la posibilidad de aprender es mucho más fácil, es mucho más sencilla, y está en muchos espacios. ¿Ustedes para qué aprenden? Bueno, pues ahí viene como el cuestionamiento. Pues yo también me lo he hecho como si en realidad todo lo que aprendo en el colegio lo voy a usar, porque en realidad yo soy re mala en hacer cosas con las manos. O sea, dibujar, no sé, muy, muy, muy mala. Pero pues sé en sí, pues hacer bien las cosas, pensar y eso. Y pues eso también me abre como campos de estudio. Y a veces yo digo como no voy a usar todo lo que estoy haciendo acá. Pues sí, ya no recuerdo qué vi en quinto, ya voy a saber, ya me voy a acordar para ese entonces. Entonces, no sé, en cuanto a la pregunta de la profe, yo siento que yo aprendo para mí y para tener, pues para garantizar de alguna u otra manera un futuro. Porque pues yo siento que si para los que no estudian es difícil pues llevar su vida, como, o sea, ¿cómo será para los que estudian? Si también vemos que muchas personas, doctores, profesionales, no tienen un sueldo adecuado o un trabajo adecuado para su campo y pues les va más o menos mal. ¿Cómo se deja para una persona pues que no, por ejemplo, no fue a la universidad, no fue un bachiller? Pues les toca la vida más difícil. Yo siento que para eso estudio, para pues tener, así sea con que sobrevivir, o para mí misma, para decir, wow, sé tales cosas, puedo hacer tales cosas. ¿Tú qué crees, Valerie? Pues principalmente, bueno, sí, es como lo que tú dices, estudio también pues para yo entender las cosas y así, pero también siento que a veces solo lo hago por la nota y más no porque de verdad esté aprendiendo, como lo mencionabas tú mucho antes. Pero pues siento que igual trato de concentrarme en las materias que siento que me van a ayudar con la carrera que quiero estudiar. Es donde principalmente me esfuerzo mucho más en las tareas, donde sí investigo más. En las otras como que, claro, le pongo esfuerzo, pero no el mismo que a lo que me interesa. Así que pues, o sea, sí me sirve, pero siento que el concentrarme en un área específica que es la que me va a ayudar en lo que yo quiero concentrarme en mi vida adulta, es mucho mejor que, no sé, aprender temas de los que literalmente solo hablamos en el colegio, y porque a veces hay algunas cosas que son muy de relleno y pues nada. Claro que
Como dijiste, pues en algunas tareas que están relacionadas con lo que a ti te gusta y con el futuro que tú estás queriendo reflejar, te esfuerzas más porque pues se supone que el sistema educativo lo que quiere hacer es que el niño busque el conocimiento y no que el conocimiento lo busque a él. Y pues en gran parte si simplemente te obligan a hacer cosas que no te gustan y todo esto puede pues influir mucho en cómo tú tienes la percepción de las cosas, de aprender y de mucha parte por una parte del estilo de tu vida. Bueno, pues aquí va pues el tema central. ¿Vale la pena ser el mejor estudiante en realidad? ¿Eso quita la paz? ¿Algún momento pues nos importa o simplemente dejamos que bandearnos en campos que más nos importan o qué? O sea, ¿qué tenemos con esa percepción de ser el mejor? Yo creo que a veces como el sistema educativo está un poco atrasado en años, el sistema educativo de ahora actual fue creado en otra época y se quedó en esa época y pues no ha avanzado mucho. Pues hay muchos ejemplos de malos estudiantes que han tenido éxito en la vida más que otros, como por el ejemplo de Bill Gates, Elon Musk o tal vez Steve Jobs, en el cual describen que no tuvieron las mejores notas, pero pues viéndolos ahora son unos de los multimillonarios más grandes de este mundo, de este planeta. Bueno, y yo quería hacer una pregunta a la profe Gina. Tú que has pasado ya por años de experiencia viendo estudiantes, sabiendo pues qué resultado tienen en el futuro, ¿tú piensas que en realidad eso es importante? Yo creo que algo clave es tener la posibilidad de aprender lo que sea. O sea, me refiero al hecho de no perder la curiosidad y no perder las ganas ni la capacidad de asombrarse porque el mundo está lleno de conocimientos. Uno puede aprender 1.000.000 de cosas impresionantes. Y hoy en día, que es algo maravilloso, es que uno las puede aprender gratis y con autodisciplina. O sea, uno solito puede aprender un montón de cosas. Si uno se propone, puede aprender coreano en 1 año. Difícil, fácil, pero lo puede hacer. Hoy en día se puede hacer mucho más eso que cuando yo era joven. Yo lo que siento desde mi experiencia es que el conocimiento es lo que nos da posibilidades. O sea, no es una llave fija, no te va a decir con esto ya fijo vas a ser Bill Gates o ya fijo con esto vas a viajar a la luna, ¿sí? No hay una ficha, no hay una forma fija de llegar, no hay un camino recto de que el conocimiento te lleve a esa palabra tan difícil hoy en día que es el éxito, porque el éxito es relativo. No todos tenemos las mismas habilidades, ni siquiera todos tenemos la misma visión de éxito. Hay gente, cuando yo hago el proyecto de vida con los chicos, que ven el éxito como verse en una oficina, y para otros es imposible verse en una oficina porque no se ven llevando ese estilo de vida. Entonces, no hay una sola forma de hacerlo. El conocimiento no te va a llevar fijo a una solución de vida, pero lo que el conocimiento o los conocimientos te dan son posibilidades de que tú tomes decisiones, de que tú tomes elecciones y que tú puedas elegir sobre tu propia vida. Y eso sí es importante, que no otros escojan, porque tú ya vas a tener unos conocimientos sobre los cuales tomar decisiones. Sin conocimientos nosotros no tomamos decisiones, nos dejamos llevar. Y eso sí es algo clave, porque nosotros estamos como muy acostumbrados a que el conocimiento debe ser algo que me deben evaluar, pero a la larga lo que me lo va a evaluar, como ustedes mismos lo dicen, es la vida o la capacidad que vamos a tener nosotros para aplicar eso a nuestra vida, por más abstracto que parezca. Bueno, acá pues yo quisiera compartir una frase. No consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar el bello mundo del saber. Albert Einstein. Yo creo que pues sí, como lo decía la profe, eso da posibilidades, el estudio da posibilidades como de crecer y asimismo también es demostrarle, pues yo no sé, a veces yo considero que lo hago más por demostrar que por mí misma, por demostrarle a mis papás, por demostrarle a los profesores, por demostrarle pues a las personas que soy capaz, de que sí tengo las posibilidades, pero en realidad no, como decía pues la profe, es algo para mí en realidad. Yo quisiera pues también preguntarle a Valerie que pues si a ti te llega a ir mal en algo o pues llegas a sacar un mal puntaje en el ITFES o algo, ¿tú cómo tomarías esa situación?
Bastante fuerte, no sé. Pues principalmente siento que, es que viéndolo de esa forma sería muy duro porque yo estoy tratando y todos los días como que trato de pensar en que me puede ir bien en ese examen y tratando de estudiar y de todo como impulsarme a que sí lo voy a poder lograr, pero tener esa idea de que no puede pasar porque pues claro, todo está abierto a todas las posibilidades de que no entre, de que sí, todo. Pues en esa situación lo que haría es volverlo a intentar porque pues es algo que se puede intentar varias veces, así que lo intentaría de nuevo y pues si ya me di cuenta que no sé, no lo intenté de nuevo y no me funcionó, pues trataría de tomarlo por otro campo y no, pues tampoco me desviaría de lo que yo quiero, de lo que yo quiero ser, pero intentaría por otra parte. No, yo sí, a veces siento que uno se mata estudiando, tratando de, wow, me voy a sacar un 5 en esto y voy a hacer esto, pero al final termina uno sacándote un 3 y pues uno con la cara ahí de decepción y pues es feo esa sensación. Yo siento que en realidad pues es una cosa de tranquilidad más de, o sea, antes yo siento que era una obsesión como, sí, tengo que ser lo mejor, pues esto no, pero ya luego cuando llegas aquí tú dices como, ¿en realidad va a importar? Sí puede importar, sí, no estoy diciendo que no, pero simplemente es como una cuestión de tratar de sobrellevar todos los campos. ¿Y tú, Juan Pablo? Yo la verdad no sé si voy a realizar lo del ICFES, pero pues en No, el sí llegado lo tienes caso... Ay, no. Bueno, si lo llegara a hacer, ¿no? Bueno, pues es que yo soy más de una parte de emprender y tener, claro, como decía Bill Gates, Elon Musk, como esos ejemplos. Obviamente no me garantiza nada, al igual que no me garantiza nada pasar el ICFES, pasar el colegio, todo eso. Porque pues si lo ves desde un punto objetivo, ningún tipo de conocimiento pues nos garantiza algo. La verdad es que como dijo Michael Jordan alguna vez, que ha fallado una y otra vez en su vida y es por eso que él tiene éxito, ¿no? Que uno debe tener menos miedo al fracaso e intentar muchas cosas en su vida, así sea varias veces hasta tenerlo, para poder tener el éxito, como sería en el caso de Valerie, que si ella perdiera el ICFES, pues lo intenta varias veces hasta conseguirlo y pues comprometer su futuro y sus ideas a futuro, a largo plazo. Finalmente, con esto último podemos dar conclusión que... Pues yo creo que simplemente hay que ver de un punto objetivo el ser bueno o mal estudiante, el sistema educativo, la vida y pues lo que tú quieres, y saber conocerse a sí mismo y organizar tu vida de modo que tengamos las ventajas que nos ofrece el colegio y pues las ventajas de el saber conocer y aprender nuevas cosas que te gusten y al final te garanticen un poco un buen futuro. Sí, es que a eso voy, o sea, dejar de hacerlo un poco por los demás o por simplemente tener que hacerlo, sino empezar a hacerlo por ti mismo, por esa curiosidad, como decía Gina, por ese ímpetu que tú te das cada día de, ok, voy a mejorar como persona y también pues lo voy a hacer por mí. Aparte dejar un poco la ideología pues de los papás, de que siempre nos decían como no, tú eres un inteligente, tienes que hacerlo, puedes hacerlo y yo creo que gracias a eso nosotros nos metimos en la cabeza que teníamos que hacer las cosas bien y si fracasamos ya eres el peor en eso. Entonces por eso es que nos metemos en la cabeza que si fracaso en esto, si me va la mal en esto, ya no puedo meterme más a fondo en esto porque ya sé que voy a hacer el peor en esto, ya que, valga la redundancia, me fue mal. Entonces, es algo que yo creo que también es culpa un poquito de la ideología que nos ha metido en la cabeza. Sin embargo, no es siempre seguir el patrón, sino empezarlo a hacerlo por uno mismo y por nuestro futuro también. Si es pensar no tenerle miedo al fracaso e intentar cosas nuevas e intentar cosas en las que hayas fracasado para así conseguir
el éxito y pues el saber de uno mismo. Y saber que del fracaso también se puede aprender. Exactamente. Pues claro, y yo siento que también a veces ser el mejor no es lo más esencial, sino disfrutar de lo que aprendemos a diario, disfrutar de que podemos conseguir lo que queremos sin importar lo que nos digan los demás, sino teniendo fe en nosotros mismos y también esforzándonos por cada cosa que nos importa. Eso fue todo por hoy en Aquí es así. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Melancólica vanidad. En la construcción de este episodio se contó con la colaboración en la edición de Juan José Calpa y la dirección de los profesores Julio César Peralta y Gina Camacho. Proceso de consulta e investigación de Natalia Rodríguez, Valery Castro y Juan Pablo Carvajal. La música original es de Diego Peralta. Muchas gracias. Ya se apartaba él.